Yo quiero volver a un punto que señaló antes Alberto, que me parece central. Calculo que vos, Ricardo, desde tu lugar me entenderás mejor. El tema educativo en la Argentina tiene un tratamiento estacional. Sí. Es decir, principio de año, huelgas docentes. Bueno, nosotros lo sufrimos especialmente. Nosotros lo seguimos especialmente. Absolutamente, no, yo lo aprendí de ustedes, sí, de los llamados de ustedes. Sí. Exactamente, antes estaba el examen de ingreso a la Facultad de Medicina en La Plata, que era otro momento. Después tenés alguna escena de bullying, y ahí tenés el tema de bullying, ahora lamentablemente temas de acoso. Sí, hay un calendario. Entonces es septiembre tomas. Septiembre tomas. Entonces... Y a mí me parece que, y en esos momentos nos ponemos a discutir estas cosas. Ahora, esta discusión es completamente inmadura y completamente espasmódica. Yo publiqué a principio de año una pequeña columna de opinión sobre el tema de los paros docentes, planteando esto, cómo la discusión por los paros docentes es una discusión que tenemos hace 30 años y es más o menos la misma en estos últimos 30 años. En algunos casos habrá paritaria nacional, otros no hay paritaria nacional, pero la discusión de fondo es más o menos la misma. Y ahí yo creo que hay un problema que lo vería de esta manera y que se vio claramente con la reforma del secundario. En primer lugar, el único actor político en serio presente en la Argentina en términos educativos es el sindicato docente, el único actor político serio, digamos, ¿no? Y espasmódicamente los centros de estudiantes secundarios. Y en segundo lugar, se nota un claro déficit, en mi opinión, de la clase dirigente, no solamente política, sino los empresarios, la CGT, los intelectuales, las iglesias, etcétera. Un claro déficit en cuanto a señalar un proyecto político y tener una discusión madura respecto de estos temas. Por ejemplo, la reforma del secundario en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dicen los empresarios argentinos? ¿Qué dice la CGT? Digo, la CGT tendrá algo para decir, porque es muy importante la formación de los trabajadores. ¿Qué dicen las iglesias respecto de esto? ¿Qué dicen los intelectuales? No estoy diciendo nosotros, sino orgánicamente. Bueno, me parece que ahí hay un problema. Ninguno se manifestó. Ninguno se manifestó, absolutamente, ninguno se manifestó. ¿Sí? Varios de ellos han sacado declaraciones que nos pueden gustar o no, pero es otro tema. La CGT acaba de sacar una declaración sobre esto. Sobre la reforma del que digo, podemos estar de acuerdo o no. Dijo? ¿Pero qué dijo? No. Bueno, habla sobre el tema de las pasantías y temas que, bueno, no sé si es el caso de que yo no quiero hablar en nombre de la CGT, pero quiero decir que hay una manifestación. No quiero hablar en nombre de los empresarios, pero Marcos Gallagher publicó en La Nación, ayer o antes de ayer, una clarísima está bien, pero, dificultad, el método para aplicar las pasantías. Tu pregunta del cómo, respondida por Marcos Gallagher, es cuidado. No, pero mi punto no es sobre personas que puedan discutir. Orgánico. También en la clase política hay muchas personas, no solamente la educación, el propio presidente Macri, que estaban claramente preocupados por la educación. No estoy hablando de personas, sino estoy hablando de una masa crítica dirigencial. El plan educativo brasileño de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma y de Temer fue elaborado por el empresariado de San Pablo a mediados de la década del 90. Historia de presencia del empresariado. Bueno, por eso digo, Brasil, no es menor. Y la CUT, que es la central de trabajadores vinculada al PT en Brasil, fue la que sugirió algunos retoques a ese plan cuando subió Lula. Entonces a mí me parece que, y convengamos que la clase dirigente brasileña hoy está bastante complicada. A lo que voy es, en la Argentina tenemos un actor político central que es la dirigencia sindical, docente, que está bien, corresponde, pero después me parece que hay un déficit de masa crítica. No estoy hablando de personalidades aisladas, ¿no? Mariano, te quiero, abonando a lo tuyo, nosotros por esto que estamos haciendo estamos relacionándonos con las comisiones de educación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y la verdad que cuando uno mira quiénes están ahí, son la mayoría gente que va a estas comisiones como un agregado, pero que no lo tiene como parte, o sea, no son educadores, están en el Senado y en Diputados de la Nación. Y no es una excepción. O sea, la verdad que esto a mí me preocupa, porque esto tiene que ver con la institucionalidad que vos decís. Exacto. Solamente hay uno o dos que alguna vez han tenido alguna experiencia en algo educativo. Les invito a que miren. Entonces estamos en esas cosas, lo digo para subrayar, porque por esto que te aclaraba antes no era para... Yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos.
Sí, nosotros, vuelvo a decir, hemos tratado de escuchar a todos y hemos escuchado muchas cuestiones en esta historia. Pero, por ejemplo, ¿no? A mí me preocupa que se diga así como se ha dicho últimamente, diciendo, bueno, los sindicatos no tienen que opinar sobre política educativa. Eso lo dijo el gobierno nacional. Sí. Digo, yo creo que no es una buena declaración empezar Me por parece ahí. que opinar sí, lo que dicen es que no pueden decidir sobre política educativa. Pero es obvio que no pueden decidir, para eso está el gobierno. Los sindicatos docentes de la Argentina tienen una larga... Está bien, pero no... capacidad de veto sobre No, los claro, yo diría de cogobierno. Porque cogobiernan, De cogobierno. efectivamente, Y no solo con el cogobiernan. kirchnerismo. No, yo no hablo de eso, pero a mí me parece que una cosa, o sea, me parece que a menos que uno quiera poner algo como para contraponer, yo no estaría de acuerdo que en una sociedad como la nuestra se le niegue a un sindicato docente la posibilidad de opinar sobre política educativa. Obviamente. Yo no creo que le toque decidir y realmente yo no quiero que decidan. Para eso tenemos autoridades y responsabilidades institucionales. Pero de ahí a que no puedan opinar o no puedan hablar, porque lo que está dicho, y ustedes me corregirán si yo me equivoco, es que sí se los escucha para las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones laborales docentes. Sí. Bueno, esto es sacar toda la otra parte y creo que no está bien, ni es bueno. Me parece que es mejor tener sindicatos que además de las cuestiones laborales se comprometan con los procesos educativos. Sin duda que es mejor tener actores capaces de hacer propuestas. Lo que pasa es que la historia del sindicato en la Argentina ha sido más una historia de vetar lo que se hace tenemos que proponer. Eso. Me parece muy bien. Y me parece que esto es una cualidad que se ha perdido, porque en los inicios de la construcción del sindicalismo en toda Latinoamérica, los sindicatos docentes tuvieron una gran capacidad propositiva, Claro. de propuestas pedagógicas para ir adelante. Y eso se perdió cuando el sindicato se pensó a imagen y semejanza de un sindicato obrero. Y no es se dejó de pensar que el docente era un trabajador intelectual, un transmisor cultural y que por lo tanto su posición dentro del espacio público es otro. Y yo creo que tiene todo el derecho de discutir, pero desde allí. Ahora, si vos vas y eso es lo que creo que pasó con el gremialismo docente en la Argentina, que perdió esa capacidad propositiva, mantuvo y mantiene propuestas de capacitación y de formación, pero no de proponer. Y entonces se presenta más como veto, como capacidad de impedir que como una propuesta como, inspirador de cambios. Porque si fuera así, tendría algo para llevar a la mesa de negociación en relación a, por ejemplo, Sí. Vos podés discutir la forma en que se han agrupado las disciplinas en la nueva reforma. Yo lo discutiría. Llevar algo con respecto a eso, cómo podemos hacer distintas áreas de conocimiento para que se puedan llevar adelante y no esto que parece muy... Por ejemplo, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Formosa, le estoy hablando de cosas concretas. Los sindicatos están participando, haciendo propuestas en estas líneas. Y son, digamos, no es que sean personas que tienen otro ADN diferente de los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero... Yo creo que las condiciones están puestas de otra forma. Y estoy hablando de gobiernos que tienen distintas orientaciones políticas. Me parece que está bueno y hay propuestas, por ejemplo, en Río Negro, que vos hablabas de la reforma, que para mí es una reforma muy interesante para mirar. Tiene un montón de dificultades, pero muy interesante. Ellos armaron... Por ejemplo, una de las cuestiones críticas es el famoso docente por cargo, el docente que está en la escuela. Sí. En Río Negro armaron un módulo de 3 niveles, de 3 cantidad de horas para poder concentrar de distintas formas. Yo comparto lo que dicen los dos, me parece que no es... Sí, que no estamos aparte por nada. No, En este punto no es contradictorio. Yo creo que hay un punto que es el siguiente. Tenemos... en mi opinión, creo que tenemos una dirigencia política vinculada al tema educativo bastante débil.
Y por otro lado también tenemos una sociedad civil muy débil respecto de muchas cosas, muy pasiva, y sobre todo el tema educativo. Y particularmente creo que los sectores medios han decidido, o hemos decidido, mandar a nuestros hijos a la escuela privada como forma de resolver estos problemas de insatisfacción o de baja calidad, o quieran llamarlo como quieran. Entonces, efectivamente, tal vez el problema es que el sindicato docente se planta representando el interés general de la docencia, cosa que desde el punto de vista del sindicato está bien, pero eso no es necesariamente así. Es decir, tal vez hay otro tipo de docentes, pero que primero no están representados en ningún lado, no tienen articulación política. Claro, dicen que y menos, lo mismo menos pasa del con las 50% de los, dicen que menos del 50% están afiliados. Incluso dentro de los afiliados, porque a mí me tocó cuando estuve en el ministerio. Nosotros armamos una red de docentes innovadores que lamentablemente después se desactivó en base a una revista que se publicaba. Creo que la mayoría de los docentes que que participaban de esa red eran sindicalizados. Y no tiene nada que ver. Porque una cosa es que a vos te represente, por ejemplo, Roberto Baradel. A mí, si yo fuera docente, también me gustaría que me represente Roberto Baradel, porque creo que es el que el mejor salario me podría conseguir. Ahora, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con Roberto Baradel en todo lo que él plantee. A mí me parece que esa distinción desde el punto de vista de la política educativa es muy útil, porque si no, es como si hubiese una sola representación posible. Hoy efectivamente la hay. Entonces, me parece que hay que trabajar en una visión un poco más compleja en el sentido de lo que planteaba Alberto. Es decir, bueno, hay que escuchar a todos, pero también hay que buscar mecanismos de articulación de distintas demandas, y eso lamentablemente yo creo que es un déficit de la dirigencia política. Me parece que incluso de nosotros en nuestra pequeña porción, me parece que ahí hay un problema que si no lo solucionamos vamos a seguir en esta reproducción de debilidades y este regodeo melancólico con el pasado. Todos decimos que el camino para resolver muchas de estas cuestiones es el diálogo. Pero yo creo que la cuestión del diálogo entre sectores, entre áreas, entre opiniones, cuando hablamos de un diálogo público institucional, no es lo mismo que un diálogo como podemos tener nosotros acá. Exige ciertos mecanismos, ciertos formatos, ciertas cuestiones que hay que seguirlas para que de verdad suceda. Entonces, yo entiendo que un gobierno, cuando tiene una propuesta cualquiera, pero vamos a lo educativo, y realmente quiere dialogar, no es solo que va a un colegio y habla con un centro estudiante y se junta ahí, él dice, van los chicos que se juntan, eso está bueno, pero como una cosa familiar, digo, pero no como diálogo estructurado. El diálogo estructurado implica, a ver, yo tengo estas propuestas, entonces le pido, yo ahí tomo lo de Mariano, si es posible institucionalmente, no a chicos aislados, a los centros estudiantes por un lado, a los sindicatos por otro, que opinen sobre eso, con texto escrito, que fundamenten, que contesten, que mejoren las propuestas, que digan cómo alimentarían esto, y generar un mecanismo que esté ordenado, que haya producción y que permita llegar a algunas conclusiones. Después las decisiones son otra cosa y las decisiones son políticas y hay que tomar las decisiones los que tienen responsabilidad de tomarlas. Pero el diálogo no es solo sentarse en una mesa, escucharse más o menos lo que uno dice, grita altisonantemente. Tiene que ser un poco más estructurado. Y yo creo que en eso realmente no estamos haciendo un buen ejercicio. Estamos quedándonos con que dialogar es llamar a los otros para escuchar lo que dice cualquiera y sobre cualquier cosa. Entonces es muy difícil avanzar así. Yo recomendaría profundizar en estos mecanismos de diálogo para que realmente se escuche a todos los que se piensa que hay que escuchar y que opinen. O sea, si los empresarios, si la Unión Industrial Argentina, o sea, estoy pensando en estructura, o la CGT, tiene que opinar, que opine por escrito, que informe por escrito, que haya fundamento y que eso sea el diálogo. No una cosa así medio de repentista. Sí, y que pase al final por una agenda mediática, que yo entiendo todo el valor de los medios en esto, sí, no, claro, pero esto es otra cosa, estamos hablando de otro nivel de cuestión.